El pecado original. Podría haber sido una película con un final diferente si Adán y Eva hubieran llevado a cabo el plan divino encomendado para ellos. Pero no. Ese y otros planes fracasaron, sumiendo a Urantia, nuestro planeta, en grandes tinieblas espirituales. Su historia en la Biblia se narra en el libro del Génesis. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Pero, ¿qué nos dicen los documentos de Urantia en relación a la falta de Adán y Eva? Cuando la unión entre un Hijo Creador y el Espíritu Madre del Universo ya ha completado su ciclo, cuando ya no aparecen más descendientes de sus naturalezas combinadas, entonces el Hijo Creador personaliza de manera doble su último concepto del ser, confirmando así definitivamente su propio origen doble original. En sí mismo y de sí mismo, crea entonces a los hijos e hijas de la orden material de filiación universal. Este es el origen del Adán y la Eva originales de cada sistema local de Nevadón. Son creados masculinos y femeninos, y solo crea una pareja de estos seres en cada sistema local. Su naturaleza es diversa y está sintonizada con la configuración de vida que haya en ese sistema concretamente al que pertenecen. Y esto tiene que ser así para que pueda funcionar el potencial reproductor de los Adanes con el de los seres mortales evolutivos de los planetas donde van a servir. Los descendientes de este Adán y esta Eva originales trabajan como ciudadanos relativamente permanentes de la capital de un sistema, aunque algunos de ellos van a veces a los planetas para mejorar biológicamente a las razas. Durante una de estas misiones planetarias, el hijo y la hija materiales reciben el encargo de fundar la raza adámica de ese mundo, una raza que está destinada finalmente a fusionarse con los habitantes mortales de esa esfera. Adán y Eva, por tanto, son la progenie del Hijo Creador y únicamente de Él, y están destinados a ejercer su actividad como mejoradores físicos en los mundos evolutivos. Físicamente son muy altos. Su estatura varía entre los 2,5 metros y los 3 metros. Y su cuerpo resplandece con el brillo de una luz radiante de tinte violeta.
En estos mundos a los que van, construyen sus propios hogares jardín y muy pronto reciben la ayuda de sus propios hijos. Los jardines del Edén se llaman así en homenaje a Edentia, la capital de la constelación. No podemos imaginarnos ni tener idea la hermosura de estos centros de cultura. En cuanto al físico, un Adán y una Eva planetarios son en potencia el don completo de la gracia física para las razas mortales. Pero, ¿por qué se produce la falta de Adán y Eva? ¿Qué fue lo que hizo que su plan fracasara? La misión adámica en Urantia, un planeta experimental, aislado y marcado por la rebelión, era una tarea monumental. Después de más de 100 años de esfuerzos, Adán podía observar poquísimos progresos fuera del jardín. El mundo no parecía mejorar mucho. Caligastia visitaba con frecuencia el jardín y tuvo muchas conversaciones con Adán y Eva. Pero los dos se mostraron totalmente inflexibles ante sus sugerencias de atajos aventureros. Así es que pronto renunció a convencer a Adán y decidió intentar un astuto ataque indirecto contra Eva. El maligno llegó a la conclusión de que la única esperanza para tener éxito residía en la hábil utilización de personas adecuadas que pertenecían a los estratos superiores del grupo nodita, con los que la raza violeta trataba habitualmente para ayudar en los planes del jardín. Y preparó su estrategia para coger en una trampa a Eva. Eva nunca tuvo la menor intención de hacer nada que estuviera en contra de los planes de Adán o que pusiera en peligro su deber planetario. Los Melquisedec, conociendo la tendencia de la mujer, le habían advertido numerosas veces de los peligros específicos que la amenazaban y le habían aconsejado en particular que nunca se alejara de su marido y que no intentara métodos personales o secretos para fomentar sus empresas comunes. Y Eva había seguido escrupulosamente todas estas instrucciones durante más de 100 largos años. Pero todo el asunto se desarrolló de forma tan gradual y tan natural que a Eva la cogió desprevenida. Poco a poco mantuvo conversaciones cada vez más privadas y confidenciales con un jefe nodita llamado Serapatatia y se convirtió en uno de los hombres de mayor confianza para Adán. Era totalmente honrado y completamente sincero en todas sus actividades. Nunca fue consciente, ni siquiera después, de que el astuto Caligastia lo estaba utilizando como un instrumento accesorio. Y a él fue a quien se le ocurrió que si los noditas, en calidad de las razas más progresivas y cooperativas, pudieran tener un jefe que naciera entre ellos con una parte de sangre violeta, esto sin duda constituiría un vínculo poderoso que uniría más estrechamente a estos pueblos con el jardín del Edén. Pensó que esto sería beneficioso para el mundo, pues este niño, que sería criado y educado allí en el jardín, ejercería una gran influencia benéfica sobre el pueblo de su padre.
Él era totalmente leal al proyecto de acumular una gran reserva de la raza violeta antes de intentar el mejoramiento mundial. Pero esto necesitaría al menos cientos de años para llevarse a cabo. Y él también era impaciente. Poco a poco estos planes fueron madurando en secreto, y al final se desarrolló hasta tal punto que Eva consintió en tener una relación con un tal Cano, la mente más brillante y el jefe más activo de la colonia nodita cercana. Era un guía espiritual sincero. Y la reunión fatídica se produjo durante las horas del crepúsculo de una tarde de otoño cerca de la casa de Adán. Eva nunca se había encontrado antes con el hermoso y entusiasta Cano, con una constitución física superior y un intelecto sobresaliente que heredó de sus lejanos progenitores del Estado Mayor del Príncipe. Cano creía también plenamente en el proyecto de Serapatatia. Influida por los halagos, el entusiasmo y una gran persuasión personal, Eva accedió enseguida a embarcarse en esta empresa tan discutida, a añadir su propio pequeño proyecto de salvación del mundo al plan divino más amplio y de más largo alcance. Y antes de darse cuenta plenamente, el fatídico paso se había producido. Ya estaba hecho. Iluminados por la luna, mientras Adán y Eva conversaban, la voz en el jardín les reprochó su desobediencia.